Bendiciones, amados hijos. Qué gusto poder encontrarnos de nuevo en Noches de Café, donde vamos a tocar un tema explosivo, un tema muy bueno, un tema que realmente va a traer revelación de la palabra a nosotros. Los miércoles es nuestra noche de sesión de estudio de la palabra. Estamos profundizando en muchísimas áreas del conocimiento de la escritura, pero no solamente para activar conocimiento y sabiduría en el plano humano. Lo que queremos es que el Espíritu Santo nos dé la revelación del escrito bíblico. Tantos porqués que a veces vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, únicamente tienen una respuesta, y es Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela, dice la palabra, toda verdad. Así es que estamos confiados de que hoy, en esta noche especial de estudio, será el Espíritu Santo el que nos lleve de la mano en este camino que vamos a iniciar a partir de este momento. Hay muchas preguntas que quizás usted se ha hecho en algún momento de su vida, de su transitar en Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero una de las mayores preguntas o cuestionamientos tienen que ver y están directamente relacionados con el hebreo. ¿Por qué los cristianos usan palabras en hebreo? ¿Por qué los cristianos usan danza hebrea? ¿Por qué los cristianos suenan un cuerno en sus cultos al que llaman shofar? ¿Por qué? Y ese por qué se hace a veces demasiado grande. Y hay hasta incluso contraposición sobre algunas cosas que tienen que ver con las características hebreas de lo que algunas iglesias hacen. Por otro lado, hay otras iglesias u otra tendencia de iglesias que más bien repelen absolutamente todo lo que tiene que ver con el hebreo, desde significados, palabras, estructuras y todo lo demás, lo repelen porque hay una asociación directa de la palabra judío con términos de relación en función de religión, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la liturgia, básicamente del judaísmo. Hoy vamos a tocar un tema al cual he llamado mentalidad o pensamiento hebreo versus el pensamiento griego. El tema es sumamente amplio. Tengo días de estar trabajando sobre este tema que le voy a pasar a nuestra iglesia Sembradores de Amor en un documento específico que estoy terminando de redactar, pero es extenso. Y yo le pido a usted un favor, cuando usted le llegue este documento, yo quiero que usted por favor lo revise y lo analice y se tome el tiempo para que pueda salir de muchísimas dudas que sé que todavía hoy, a pesar de tener años de congregarse en una iglesia profética, a pesar de tener años incluso de estar en Cristo, hay muchas cosas que todavía no son a nosotros de dificultad de asimilación. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Somos una iglesia profética y muchos de los que me están viendo ahorita venimos de corriente profética, de iglesias con generaciones proféticas. No sé si usted se ha puesto a pensar en estas cosas que tienen relación con el hebreo, palabras, significados e incluso acciones en medio de nuestro culto racional, nuestro culto normal de iglesia. ¿Ha notado usted que cuando la iglesia entra en estas no doctrinas, sino más bien en este análisis profundo y esta revelación de los conceptos hebreos, como que comienza a haber una cierta reacción de parte de las personas, como una resistencia, como a mí esto me suena raro, a mí esto no me parece que es correcto, creo que se están desviando? Son algunas de las preguntas o cuestionamientos que la gente se hace. Y esta última que le acabo de mencionar, creo que se están desviando, porque hay una tendencia a asociar lo hebreo con el judaísmo, con lo que tiene que ver con lo judío en relación a la religión. Y algunos pues con el judaísmo ortodoxo, con el judaísmo mesiánico, no importa cuál de las ramas o tendencias del judaísmo, pero está eso, ese factor de temor de se están volviendo judíos o judaizantes o están queriendo judaizar a la iglesia. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso, porque son preguntas muy válidas, pero que tienen una explicación a través de la palabra y ante todo a través de hechos históricos. Hoy no vamos a tocar mucho verso bíblico porque esto es más una orientación que tiene que ver con características históricas, sociales, religiosas, culturales, donde vamos a aprender el origen hasta donde el Señor me permita el tiempo, si no continuaremos la próxima semana,
para establecer los orígenes de lo que nosotros llamamos judaísmo y si la iglesia está o no entrando en un proceso de judaizar, no sé cómo se llamará, de judaizar la iglesia. Usted me comprende. Antes de esto quiero llevarlo a un tema que habíamos tocado hace un tiempo atrás y es la guerra de maestrías. Présteme su atención a partir de este momento. Le pido por favor no escriba, no haga apuntes, reciba solamente lo que le estoy enseñando y después usted puede a través del canal de YouTube o a través de la página misma de Facebook de Sembradores de Amor volver a escuchar la enseñanza para ya entonces tomar sus notas. Pero por ahora concéntrese conmigo. Si pudiera verlo a los ojos me gustaría verlo de frente. Por favor, obsérveme y póngame mucha atención. La guerra de maestrías, en términos muy generales y muy sencillos, habla de estructuras de pensamiento que se contraponen una a otra. Son maestros o enseñanzas que adquirimos a través del tiempo y que hacemos nuestras. Pero cuando viene una nueva enseñanza, a veces lo viejo que aprendimos se vuelve un escudo que repele lo nuevo que estamos recibiendo. A ver si me doy a entender. Muchos de nosotros hemos aprendido a actuar, a hablar, a hacer cosas porque nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros, las personas que viven con nosotros, nuestra cultura en la cual hemos nacido, nos enseña a actuar, a caminar, a definir, a hacer, a decir cosas de una forma específica. Cuando usted tal vez ha tenido la oportunidad de salir del país, Costa Rica en el caso nuestro, se va a dar cuenta de que fuera de nuestras fronteras hay situaciones que a nosotros nos comprometen porque se hacen diferente a como usted y yo lo hacemos. Las comidas, la forma de hablar, la forma de conducirse, tantas cosas que son diferentes. Cuando usted sale del país, por ejemplo Costa Rica, y se dirige a los países del norte, del sur, a Europa y demás, usted va a encontrar que hay una línea inmensa de separación entre lo que usted sabe hacer y cómo lo hace y cómo lo hacen en otros lugares. Cuando usted se confronta o se enfrenta a una situación que para usted es normal, como por ejemplo, se me ocurre ponerse los zapatos de una forma, pero llega a un lugar donde los zapatos se usan de otra forma, ya usted tiene un conflicto. Ya resulta que para uno no es cómodo salir a caminar a ciertas horas de la noche, porque en esos lugares, por ejemplo, países nórdicos, anochece muy tarde. Y nosotros estamos acostumbrados a que a las 6 de la tarde, 7 a lo más, ya está oscuro. Hay situaciones de nuestra vida que constantemente, por la línea de aprendizaje que llevamos, se repele a sí misma. Con la palabra es igual. A veces aprendemos cosas, doctrinas, liturgias, protocolos cristianos, que cuando viene una nueva enseñanza, una enseñanza fresca y contraviene directamente lo que hemos aprendido en tiempo atrás, nos genera un malestar, nos genera dudas, nos genera desconfianza, pero no porque no podamos recibir lo nuevo, sino porque lo viejo se resiste a recibir lo nuevo que está viniendo. Eso es una guerra de maestrías. La guerra de maestrías inicia en el huerto de Edén. Cuando Dios forma al hombre, Adán según el original, Dios lo forma con una visión clara de que él se convierta en la representación viva de lo que hay en el cielo y en la tierra. O sea, Dios pone su esencia, su ADN en el hombre, en Adán, la humanidad, para que le represente aquí en la tierra y le enseña. Le enseña su palabra, le enseña como un maestro, como un padre. Le enseña todo lo necesario. Pero en el capítulo 3 encontramos cómo aparece una figura muy interesante, el serpiente, Satanás, como muchos le llaman también, y este trae una enseñanza distinta. Si usted va a Génesis 3, capítulo 1, usted va a encontrar que en ese pasaje dice de esta forma, dice que Satanás habla con la mujer y le dice, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol que hay en el huerto?
Esto hace que la mujer comience a hablar con Satanás y le dice, no, Satanás, no es así, es de esta otra forma. Y entonces en esa conversación, Satanás logra capturar la atención de la mujer y siembra en ella una enseñanza, su enseñanza. Note esto, la guerra de maestrías tiene que ver con tomar algo y cambiarlo por otra cosa. Dios había hablado claramente y había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no puedes comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que está en el centro del huerto. La mujer dice, de todos podemos comer, pero del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer ni tocarlo. Ya tenemos un maestro hablando ahí, ni tocarlo. Entonces viene Satanás y le responde, no, sí lo pueden tocar, porque lo que pasa es que Dios está celoso, les envidia, y no quiere que ustedes sean como es Él. Entonces, bajo esta línea de engaño, la mujer recibe esta maestría que está entregándole Satanás, la adopta, la prueba, puesto que va y no solamente toca, sino que come del árbol, y le lleva a su esposo, le lleva a Adán. Y ambos caen. Cuando ellos se dan cuenta de que cayeron, inmediatamente se esconden al ver que están desnudos. Y las palabras que Dios Padre le da o con la que contraviene a Adán es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le está preguntando directamente, ¿cuál fue el maestro ante el cual recibiste una enseñanza que te dijo que estabas desnudo? La guerra de maestrías inicia ahí. Una maestría es lo que usted ha aprendido a través de los años en la iglesia en la cual ha estado. Usted aprende cómo hacer las cosas, cuáles son los protocolos a seguir, cómo te han enseñado la palabra. Pero cuando empiezas a hablar con otras personas, te das cuenta de que quizás algo no concuerda. Y comienza la guerra, comienza esa situación discordante, donde nos es a veces difícil, complicado poder llegar a puntos de encuentro. Ahora bien, quiero presentarte a uno de los maestros que es quizás uno de los más complejos para el cristiano en función de poder aprender y recibir la palabra, y es la religión. Escucha esto. Dios basó el diseño del cielo y de la eternidad en función de la paternidad. ¿Qué es paternidad? Paternidad es Dios siendo padre, constituyendo hijos aquí en la tierra, a los cuales entregar una herencia. La religión me lleva a mí por un camino paralelo a esta enseñanza, pero toma las palabras de Dios y me las vuelve imposibles de cumplir, porque la religión tiene la característica de añadirle procedimientos, añadirle formas, añadirle conceptos a las palabras de Dios, lo cual hace muy complejo, muy complicado poder seguirlas, poder cumplirlas. Entonces, cuando la Biblia a mí me dice que acercarme a Dios es fácil, porque si usted va a la palabra, usted se va a dar cuenta de que es sencillo buscar a Dios. Dice Juan capítulo 1 y verso 11 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si tú vas a diversas religiones, vas a ver de que primero tiene que haber un procedimiento de esto, primero tiene que haber un procedimiento del otro. Si quieres ser y entrar en el reino de los cielos, entonces tienes que ofrendar y diezmar. Entonces, si quieres ser hijo de Dios y entrar al reino de los cielos, tienes que bautizarte y hacer. Y te ponen una serie de condiciones que no están en la palabra. Y no estoy diciendo que no esté bien. Estoy diciendo que a veces de la simpleza y la pureza de la palabra se toman para hacer, a través de la religión, doctrinas novedosas, doctrinas nuevas, que lo que hacen es enlodar, enturbiar y dificultar poder cumplir con lo que la palabra enseña. Dios estableció desde el principio la redención y la salvación del hombre. Nos dejó mandatos y estatutos que al cumplirlos nos acercan a Dios. Pero la religión hizo imposible llevar una carga, porque puso sobre lo que Dios había dado una serie de condicionantes. Ese es el problema de la religión. La religión es un maestro. La religión, préstame atención, la religión te enseña a obedecer
el dogma, más que obedecer a Dios. Precisamente por las figuras alternas, las figuras adicionales que se colocan en función de esto. Por ejemplo, vamos a ver, dice la palabra del Señor que tú debes recibir al Señor en el corazón. Y el Señor en el capítulo 6 de Deuteronomio nos dice: guarda estas palabras en tu corazón, ponlas en los dinteles de tus puertas, enséñalas a tus hijos y demás, en todo el capítulo 6. Pero encontramos distintas formas de la religión donde nos dicen que primero debemos procesar con nuestra mente lo que Dios dice y lo que Dios enseña. Dios le habla a sus hijos a través de la palabra al corazón, no a la mente. Pero la religión a veces nos lleva a pensar y repensar las cosas, tratando de obtener una posición racional, una posición entre comillas inteligente, una posición que nos lleve a decir: ahora sí entendí. Esto es un error, porque la palabra de Dios no se trata de ahora sí entendí. La pregunta es: ¿pudiste entender pero se te reveló? Porque las verdades de Dios no se entienden, tienen que ser reveladas, porque son palabras vivas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, cuando hablamos de la religión, hablamos de una serie de lineamientos que entran, como dije anteriormente, en forma paralela a la estructura de la palabra y que no nos permiten llegar a la pureza del significado de lo que el escrito bíblico enseña. Comprende esto: la Biblia, tal y como nosotros la entendemos, el concepto de Biblia no aparece en ningún lugar del escrito bíblico. Biblia viene de una palabra griega que significa biblios, la cual traducida es biblioteca o conjunto de libros. Si tú vas al original, lo que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí no es una Biblia, es la Torá. La Torá en hebreo significa enseñanza, iluminación, camino, revelación. Lo que Dios le está entregando a Moisés en las manos es un pacto que Dios mismo hace con el hombre de permanecer junto con él a través de la obediencia de su palabra. Quita de tu mente por un momento ley, por un momento mandamiento y enfócate por favor en lo que significa específicamente Torá. La Torá significa la enseñanza dada por Dios, el camino señalado por Dios, la instrucción que Dios le da a sus hijos como un padre que Él es. Solo que Él le entrega a Moisés en Sinaí. Pasados los siglos, esta Torá es cambiada a través de distintos surgimientos religiosos dentro del pueblo de Israel y a la cual le es añadido una y otra vez distintas cargas adicionales que no estaban escritas en la palabra, pero que eran impuestas por aquellos que traducían, por aquellos que interpretaban, por aquellos a los cuales les había dado la potestad de controlar, manejar, determinar el uso de la palabra escrita. Ahora bien, cuando Dios le entrega a Moisés la Torá, le dice: te voy a entregar una enseñanza, te voy a entregar una instrucción para que seas próspero y para que puedas caminar con bien en la tierra. Pero cuando nosotros recibimos del griego la palabra Biblia, lo que tenemos es un conjunto de libros que nos dan información. Libro que cualquiera puede consultar, pero no cualquiera se le puede revelar. Muchas personas han leído la Biblia de tapa a tapa, como decimos acá en Costa Rica, pero esta no ha sido revelada a su corazón, no les ha sido permeado en su corazón. Conversaba con alguien en estos días y me decía: la incapacidad o lo malo de leer la Biblia en un año es que no funciona. La gente a veces dice: ¿cuántas veces has leído la Biblia? 2 veces, 3 veces, y se jactan de decir cuántas veces leyeron la Biblia. Y la pregunta es: ¿y para qué vamos a leer la Biblia si esta Biblia no está produciendo cambios en nosotros? Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Pero si esto no está ocurriendo en nuestra vida, entonces ¿para qué leemos la Biblia? ¿Te das cuenta cómo el concepto cambia entre el hebreo y el griego? Antes de entrar en el griego, quiero decirte algo. El hebreo tiene una connotación particular en su idioma. Una palabra puede llegar a tener hasta 100 significados distintos. De ahí la necesidad de profundizar en el escrito bíblico. Mientras que el griego es un poco más literal, es más puntual. Uno
el hebreo, te va a llevar a encontrarte con cosas de la esencia misma de lo que el escrito tiene ahí impregnado. A través de la fe, a través del Espíritu, es que se recibe la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el griego te va a llevar a través del filtro de la razón. Estudiando el tema encontraba el origen de la filosofía y decía que es la pregunta existencial que se hicieron hombres en el pasado. Preguntas como ¿de qué? Y la más común que encontramos hoy, ¿por qué? La pregunta existencialista del por qué trata de encontrar una respuesta que pueda ser procesada a través de la mente. El problema está no en hacer un porqué, sino en tratar de tomar a Dios y todo lo relacionado con Dios y procesarlo con nuestra mente finita. Recuerda que la palabra enseña que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. La mente de Dios es demasiado grande y profunda, mientras que la mente natural es una mente pequeña, reducida, dada por conceptos que entre más estudias, cierto, más aprendes, pero no se te revelan las profundidades de lo que está escrito ahí. Ahora bien, quiero adelantar un poco el tema y hablar del judaísmo. Muchas iglesias hoy, y esto es interesante y por eso te lo menciono, no tienen ningún problema con danzar. Vamos a ver, no voy a meterme en una posición teológica si la danza es buena o no, no voy a hablar de eso, solo quiero tomarlo como un ejemplo. ¿Ha visto usted a las personas danzando en una iglesia? ¿Cómo danzan? ¿Ha notado usted que es una constante en la iglesia que la forma en la que las personas danzan o se mueven en función de la alabanza tiene que ver con características de los movimientos hebreos? Pero no le vemos problema a danzar como danzan los judíos o como bailan los judíos, pero sí tenemos un serio conflicto cuando nos hablan de Yeshua. Tenemos un conflicto cuando nos dicen Torah. Son dos palabras que resuenan fuertemente en el cristianismo. Cuando una persona como nosotros dice Torah, la gente dice está judaizando. Cuando decimos Yeshua, la gente dice está judaizando y ya empiezan a repeler y ya entran con las alertas, ya disparan todo su arsenal de alarmas para ver hacia dónde nos van a llevar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el nombre real de Jesús? Jesús no se llama Jesús. Jesús no se llama Cristo. Jesús no se llama Jesucristo. El nombre de Jesús está en arameo y su nombre es Yeshua. ¿Cuál es el problema de decirle Yeshua? No sé si me doy a entender con esto que te digo. Yo me llamo Randall. Y entiendo por mi nombre que es Randall. No sé cuál es su origen, pero Randall. Si yo voy a cualquier otro país, yo espero que me digan mi nombre, Randall. Yo no voy a entender por Roberto. No sé si me estoy dando a entender. Si yo me llamo Randall en Costa Rica, mi país de origen, y me pusieron el nombre que me pusieron, yo espero ir a cualquier parte del mundo y que me llamen por mi nombre. Yo no voy a entender por Roberto. Si alguien me llama y me dice Roberto, yo no voy a entender. Aunque me diga, oye, no, es que entendeme, es que en este país Randall se traduce por Roberto, pero es lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Me gustaría ver la cara que estás poniendo para ver si estás conmigo. Pero es lo mismo que pasa con Jesús. Traducimos cosas que no deben y no pueden ser traducidas. Yo aprendí hace muchos años en el colegio que los nombres no pueden ser traducidos. Y a veces teníamos problemas, yo particularmente tenía problemas porque mi nombre en español, aunque mi nombre no es en español, pero mi nombre en español se supone que debiera tener una tilde en la primera A, Randall. Y tenía conflictos serios con mi profesor de español porque en mis exámenes nunca lo tildé, entonces él me lo tildaba con rojo. Pero yo le decía, profe, pero es que mi nombre no se tilda. Estamos en Costa Rica y tiene que tildarlo. Que no, que mi nombre no es de origen español, pero es que estamos en Costa Rica y lo tiene que tildar. Ahora, ¿qué pasaría con Jesús? Es que Jesús, porque es la traducción al español, ¿de dónde saco yo una traducción al español del nombre de Jesús? Si su nombre es Yeshua. ¿Me doy a entender?
La religión nos ha enseñado que hay cosas que podemos y debemos adaptar, pero no es así. El concepto en sí, lo que significa, lo que hay dentro de un nombre, no puede ser traducido de una forma libre, de una forma sencilla, rápida y burda. Torá. Para nosotros proféticamente la Torá es toda la palabra de Dios. Para el pueblo judío representa lo mismo, toda la enseñanza que viene de Dios. Pero para el griego la Torá no, es Biblia. Y nosotros aceptamos Biblia porque entendemos que Biblia es conjunto de libros. Claro, como la Biblia está compuesta por un montón de libros, escritos por diversos autores en distintas épocas y demás. Entonces a ese conjunto de libros le llamaron Biblia. Dijeron, esto es una biblioteca. Y sacaron el concepto de lo que realmente es. La enseñanza, el camino trazado por Dios. Cuando tú dices, yo estudio la Torá, lo que estás diciendo es, yo estudio la enseñanza que Dios me dejó a través de su palabra. Pero cuando dices, yo leo la Biblia, lo que me estás diciendo es, tengo una colección de libros, todos en un solo tomo que los leo al mismo tiempo. Espero que me estés siguiendo y que no te vayas a perder en esto. El judaísmo. Hay dos vertientes por las cuales podemos estudiar el judaísmo. La histórica y la ideológica. El judaísmo histórico tiene que ver con la aparición por primera vez del nombre judío y tiene que ver estrictamente con las personas, con la cultura. Mientras que el judaísmo ideológico tiene que ver con la religión, con la fe. Entonces, esta es la primer gran segregación que vamos a hacer. Judaísmo no es un todo. Tenemos que definir de qué estamos hablando. Judaísmo a nivel cultural, a nivel de personas, a nivel social, o judaísmo a raíz de la religión, a través de los ojos de la religión. Hablemos un poquito del judaísmo histórico. A ver, el judaísmo histórico nace a través y por primera vez en el patriarca Abraham. Abraham, específicamente en el Génesis 14:13, lo puede buscar usted en su casa, menciona la palabra que es por primera vez llamado el hebreo. Abraham es llamado el hebreo. El hebreo viene de la palabra ivri. Vea qué interesante esto. Esta palabra ivri proviene de la raíz abr, A-B-R, y lo que significa es cruzar. Ahora, ¿usted no se ha preguntado por qué Abraham se llama Abraham? ¿Y qué tiene que ver que le digan cruzar con su nombre? Cuando Dios le da la palabra a Abraham en el lugar donde él reside, que es Ur de los Caldeos, Dios le dice que salga de allí con su familia, dejando todo atrás, y se dirija a una tierra nueva, una tierra que Dios le da la promesa de que se dará de sus generaciones. Cuando Abraham decide seguir esta palabra, esta promesa de Dios, él tiene que cruzar el río Éufrates. El río Éufrates en la Mesopotamia antigua era un río sumamente poderoso, sumamente grande. Era un río muy caudaloso. Hay que entender esto. Abraham cruza el Éufrates, por eso le llaman el hebreo. Abraham, el que cruzó el río. ¿Te das cuenta? Qué interesante es esto. La única forma de entenderlo es yendo al hebreo. Precisamente entonces esto debe quedarnos claro. El origen de la palabra hebreo está en Abraham y significa cruzar. ¿Ok? Eso en primer lugar. Sigamos un poco más adelante. Luego de Abraham, vamos a encontrar en escena a Isaac. De Isaac vamos a encontrar a Jacob, cuyo nombre será cambiado por Dios por Israel. Y de la línea de Israel, o de la línea de generaciones de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus hasta este momento son una familia. Lo único que encontramos aquí es una familia: tatarabuelo, abuelo, padres e hijos. ¿Me doy a entender? Ok. Estos solamente son tribus nómadas, no tienen un asentamiento. Todavía ellos no se llaman judíos, ellos son hebreos. ¿Por qué son hebreos? Porque vienen de la descendencia de su tatarabuelo
de su bisabuelo, perdón, que era Abraham el hebreo. Entonces, hasta este momento, los israelitas o los hijos de Israel eran conocidos como hebreos por la línea directa de ascendencia de Abraham. Ahora bien, cuando ellos entran a Egipto, ya aparece José en escena, aparece el faraón, todas las cosas que ustedes saben en esta historia hermosa. Ellos siguen siendo hebreos. Son Israel, pero no son una nación. Son una familia que se asienta en un lugar diferente, esta vez llamado Egipto, en la tierra de Goshen. Ahora bien, cuando Moisés es llamado por Dios y le dice, ve por mi pueblo, es la primera vez que encontramos que a este conjunto de familias se le llama pueblo. Aquí es donde por primera vez Israel adquiere nombre de pueblo y Dios le dice a Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Ya Dios lo está dimensionando como una nación, ya lo está asentando como una nación. Estamos hablando del judaísmo histórico. Ahora bien, Moisés saca a Israel de Egipto como una nación, lo lleva a través del desierto como una nación. Josué 40 años después lo introduce en la tierra prometida como una nación y a partir de ese momento es reconocido Israel por toda la tierra de Canaán como la nación de Israel, regida por jueces, regida por hombres y mujeres en diversas etapas de su vida, que hace que ellos se asienten en una tierra que les fue dada por herencia y conquista desde Josué y en adelante. Esto es importantísimo que lo entendamos. Ahora bien, escúchame bien, por favor. Pasan los años y todavía ellos son llamados el pueblo de Israel. Llegamos al orden de los profetas, particularmente Samuel. Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Viene el rey Saúl y sigue siendo el pueblo de Israel. Se establece el reinado de David y sigue siendo el pueblo de Israel. Todavía Salomón, hijo de David, mantiene la estructura de Israel como el pueblo de Israel. Pero aquí es donde todo cambia. Después de la muerte de Salomón, el reino se fractura en dos grandes secciones. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur particularmente es compuesto por la tribu de Judá. Más adelante la tribu de Benjamín se va a unir a ellos y de las 12 tribus, 2 conforman lo que se denomina el reino del norte, Judá y Benjamín. Todas las 10 tribus restantes se convierten en el reino del norte o el reino de Israel. Entonces ahora tenemos dos grandes reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Ponga atención acá. El centro de la adoración de los israelitas estaba en Judá, cuya capital era Jerusalén. Años más tarde vamos a encontrar que en el reino de Israel la capital es Samaria. Pero en este momento concentrémonos en Judá. El centro de adoración de Israel, del pueblo de Israel, era el templo de Salomón, el cual estaba en la ciudad de Jerusalén. Como el pueblo se separa, como se parte el reinado de Salomón, entonces Judá queda de la mano de un rey, Israel queda de la mano de otro rey. Este rey es Jeroboam. Jeroboam, ¿qué es lo que hace? Como él sabe que esto es una jugada política y religiosa y que le puede tener algún efecto negativo, para impedir que todas las 10 tribus que él tiene bajo control y dominio vayan a establecer adoración al templo que está en Judá, en Jerusalén, entonces él hace templos adicionales. Él hace templos y los coloca en distintas partes específicas para evitar que el pueblo se traslade a Judá. Claro, para evitar que entonces el rey de Judá convierta a los pueblos de las otras tribus para sí y entonces les robe territorios. Entonces este rey Jeroboam no solamente hace templos para adoración a Dios, el problema es que también hace templos para adoración pagana y se especializa en esto. Bueno, dada esta circunstancia, entonces en Judá específicamente, en el templo, recuerde que el templo debía ser ministrado solamente por sacerdotes, y los sacerdotes, según la revelación de la Torá,
eran los sacerdotes, provenían de la tribu de Leví. Oiga esto, la tribu de Leví se alió con Jeroboam y era parte del reino del norte. Pero los sacerdotes, los que oficiaban en el templo, los que ministraban en el templo, se desprendieron de la tribu de Leví y se quedaron en Judá para el establecimiento del culto en el templo de Jerusalén. Hay una ruptura, no solo política y social, sino que hay una ruptura religiosa. Ahora es cuando esto se pone bueno. Este es el momento en el que por primera vez encontramos el judaísmo, los que provienen de la tribu de Judá. Note esto. Entonces, aquellos que dicen que los que leemos la Torá estamos practicando judaísmo, es porque no han entendido que en el tiempo de Moisés el judaísmo no existía. Lo que existían eran los hebreos, que después fueron los israelitas. Y hasta el templo de Salomón, en la ruptura del reino, es que aparecen los judíos. ¿Por qué aparecen los judíos? Porque la gran tribu del sur era Judá. Ahora, note esto. ¿Qué es lo que sucede? No solamente hubo una separación cultural y social, política incluso, sino que hubo una enorme separación religiosa. Los sacerdotes que estaban en Jerusalén sabían y entendían que ellos eran los guardadores de los escritos bíblicos. El arca de la alianza la tenían ellos, por consiguiente todo lo que estaba dentro de ella, los 10 mandamientos, la vara de Moisés, la vasija con maná, todo esto estaba ahí. Ellos dijeron: esto nos pertenece. A nosotros nos fue entregada la revelación por parte de Moisés. Los de Israel o los del reino del norte no tienen acceso a esto. Entonces, es en ese momento donde religiosamente los sacerdotes toman para sí la revelación de la Torá y la quitan del contacto con Israel. Separan a Israel, lo hacen a un lado y encontramos que para el tiempo de Jesús, los samaritanos o el reino del norte es denominado perros por parte de los israelitas, o por parte, de los judíos. Ahora sí, llamándose judíos por provenir de la tribu de Judá, porque ellos dicen, ellos no tienen herencia, ellos no tienen origen, ellos no tienen identidad. Eso es lo que significa en este contexto específicamente la forma en la que los judíos se referían a los samaritanos. Ahora bien, sigamos un poco adelante. Esta es la división política, el judaísmo histórico. ¿Cuándo aparece el judaísmo histórico? Note esto. Pasan los años y nos encontramos específicamente en el año 587 a.C. ante la invasión de Babilonia, el imperio dominante en Mesopotamia en ese momento, que incursiona en las tierras de Israel, específicamente llega a Jerusalén y toma posesión de la tribu de Judá. Los lleva cautivo, los lleva al exilio. Estando ahí en ese lugar, los judíos comienzan a establecer ciertos principios, ciertas cosas, y entonces ellos son denominados judíos en Babilonia. Ellos no fueron denominados judíos antes del exilio de Babilonia. Es hasta el exilio de Babilonia donde a ellos se les denomina judíos por ser provenientes de la tribu de Judá. Recuerde que hay una separación, ya Israel quedó partido en dos. Reino de Israel, reino de Judá. Judá es llevado al exilio por Babilonia. Entonces, ¿qué dicen los babilonios? Estos son judíos. Reciba esto. La palabra y el término judío nace en el exilio de Babilonia en el 587 a.C. No nace con Moisés. No nace con Abraham. Nace hasta el 587 a.C. con la toma de Babilonia de Jerusalén. Vamos a encontrar entonces judíos dentro de la corte de Babilonia como Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel o Belsasar. Y toda la historia que esto conlleva, pero particularmente hay un caso interesante. Recuerde que después de Babilonia se levanta el imperio medo-persa. Los medo-persas
asumen el control de Babilonia a través de la destrucción de su sistema social, económico, cultural, y rompen el reino de Nabucodonosor de Babilonia, que había sido heredado a Belsasar, su hijo, matan a Belsasar, y Ciro de Persia asume el control pleno de la ciudad de Babilonia, estableciendo el imperio medo-persa. Es durante este tiempo de los medo-persas donde por primera vez, oiga esto, por primera vez se denomina a alguien como judío. Y eso lo encontramos en el libro de Esther, específicamente. En el libro de Esther, en el capítulo 3 y verso 4, vamos a encontrar cómo a quien denominan judío es a Mardoqueo. O como dicen en el hebreo, Mardokai. Mardoqueo es el primero en llamarse judío. Estamos hablando del exilio de Persia. Han pasado muchos años, muchísimos años desde la entrega de la Torá. Entonces, históricamente hablando, la palabra judío aparece en la Biblia hasta la aparición del Imperio Medo-Persa. A partir de ahí lo va a ver comúnmente. ¿Por qué? Porque los medo-persas son conquistados por Grecia, Grecia es conquistada por Roma y hasta el día de hoy seguimos llamando judíos a las personas provenientes de Israel. Esto es un error, pero no vamos a entrar en eso, porque no todos son judíos, hay gente de las demás tribus. Y créame que a los de las demás tribus de Israel que no son judíos no les cae muy bien que les llamen judíos por todo el contexto histórico que esto conlleva. Pero no es el tema ahorita en relación. Entonces espero que esta parte histórica le haya quedado clara para que usted comprenda que no podemos determinar un judío histórico desde el momento en que Moisés recibe la Torá de parte de Dios. Es hasta el reino o el gobierno de Ciro de Persia donde aparece por primera vez la palabra judío. ¿Ok? Ahora, sígame aquí. Espero que el tiempo me alcance. Vamos a hablar un poco sobre el judaísmo ideológico o el judaísmo religioso. Es diferente, muy distinto al judaísmo histórico. Con la muerte de Salomón, vamos a encontrar al grupo sacerdotal de Israel asumiendo el control, los derechos, para hablarlo en términos muy normales nuestros, los derechos de autor o los derechos de propagación de la Torá. Israel, el reino del norte, no tiene derecho a usar la Torá, a manejar la Torá, a tener la Torá. Solamente el sacerdote o el grupo, la clase sacerdotal que está en la tierra de Judea, la tierra de Judá, estrictamente en Jerusalén. Entonces, encontramos que al ser este el templo, el lugar donde está el templo, ahí es donde se guarda la Torá y todo lo que tiene que ver con ella. Es en ese momento donde comienzan a darse cambios, estructuras paralelas que empiezan a nacer por parte de los sacerdotes a la estructura de la Torá. Siguiendo la línea de tiempo, vamos a encontrar cómo en el momento en que aparece el exilio de Babilonia, los judíos sacerdotes es en ese lugar donde establecen los demás libros adicionales a la Torá. La cultura hebrea es muy rica y específicamente lo que tiene que ver con la estructura religiosa es muy abundante. Y ellos tienen varios libros y uno de ellos, o varias recopilaciones, y uno de ellos es el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es el compendio que tiene el Pentateuco o la Torá, los Nevi'im o los profetas y los libros históricos. Eso es el Tanaj. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Para ellos es la Torá o el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Ese es el Pentateuco. Los Nevi'im o los profetas y los libros históricos. Ese es el Tanaj. ¿Dónde aparece el Tanaj? Hasta Babilonia. Ahí aparece una línea
una estirpe, una serie de personas, sacerdotes, los cuales inician un proceso denominándose rabinos. Vea qué interesante. Se denominan rabinos, que en el hebreo significa maestro o rabí. Entonces ellos se autodeclaran los únicos con la potestad y capacidad de interpretar, de establecer, de enseñar el escrito bíblico, ya no solo la Torá, sino el Tanaj. Y a la Torá específicamente le aplican poco más de 6,000 mandamientos adicionales, los cuales están contenidos en algo que se denomina la tradición oral hebrea. Vean qué interesante esto. Yo sé que es muy complejo y estoy tratando de ser lo más claro posible. Es difícil porque es demasiado el conocimiento que hay en esto, demasiada la profundidad, pero créame que estoy tratando de hacer el resumen lo más entendible posible. En Babilonia, este grupo de personas denominados los rabinos o los maestros son los que se encargan de empezar a transcribir, a escribir los rollos, los manuscritos, todo el conocimiento delegado desde los tiempos de Abraham hasta el exilio en Babilonia. Todo lo empiezan a escribir, pero no solamente lo escriben, sino que añaden, interpretan y añaden a lo que ya estaba escrito. Interpretan y añaden a la Torá, lo que posteriormente se va a convertir en uno de los repudios fuertes de Jesús contra la clase llamada fariseos, que eran los especialistas en no solo interpretar la Torá, sino en añadirle cosas que en la Torá no estaban escritas. Pronto llegaremos a eso. Vamos a ver. Después del exilio de Babilonia, y esto es importantísimo, se da un acontecimiento histórico específicamente ubicado entre el año 167 y 142 antes de Cristo, y es una revuelta, una pelea que se denomina la revuelta de los macabeos. Los macabeos eran un grupo separatista. Esto es pura historia. Los macabeos eran un grupo separatista que nace en el momento en el que Grecia conquista Persia. Ojo aquí. Recuerde que Babilonia conquista a Israel. Al Persia conquistar Babilonia, toma a Israel, a Judá específicamente, ¿ok? Pero cuando Grecia toma el control de Persia, Judá, la tribu de Judá, se revuelve y hace una revuelta, hace una revolución. Claro, estamos hablando de que sucedieron cosas muy fuertes a través de esto denominado la revuelta de los macabeos, que fueron los instigadores de esto, y logran separarse de Grecia. Vea qué interesante. Durante 70 años, a partir del 142 a.C., durante 70 años, Israel es libre. Israel puede decir: somos un pueblo libre. Ahora bien, escuche esto. Es en ese momento específicamente cuando Israel, en el seno de Judá, perdone que use tanto Israel, es la costumbre, en Judá específicamente, aparece una familia. Esta familia son los asmoneos. Los asmoneos son una familia específica de gente que se atribuye a sí mismo la realeza y el sacerdocio de Judá. Ellos se autoproclaman reyes y sacerdotes en Judá y se establecen en Judá y comienzan a trabajar la misma línea que aprendieron de los griegos, los sistemas piramidales, donde hay un rey, un establecimiento de líneas de mando, hay tributos, hay esto y lo otro, y comienzan entonces a prosperar a causa de los impuestos colocados sobre las personas y demás. Bueno, el tema es que después y en el establecimiento de este grupo llamado los asmoneos, se levanta un grupo específico que estoy seguro que usted va a relacionar directamente, y es la comunidad de Qumran. Qumran para nosotros hoy tiene una importancia básica, vital, porque es el lugar en donde vamos a encontrar los rollos del Mar Muerto. Es en Qumran donde están los escritos bíblicos más antiguos. Libro de Isaías, se encontró parte del libro de Marcos y otros más. Entonces,
Qumran se vuelve históricamente importante. En Qumran, ojo aquí, póngame atención, mire. Junto con esta comunidad de Qumran, aparece otro grupo separatista que se levanta en contra de la ideología de los asmoneos. Un grupo de gente que dice, junto con Qumran, no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Aquí ustedes no son los reyes, ustedes no tienen la línea de sangre, ustedes no provienen de ninguna especie de figuratividad especial de poder. Y este grupo que nace junto a la comunidad de Qumran son los fariseos y los saduceos. Vea qué lindo. ¿Hasta dónde están apareciendo? Hasta el 142 antes de Cristo aparecen los fariseos. Estos se levantan junto con la gente de Qumran, van contra los asmoneos y les quitan el poder, les rompen el poder y se establecen ellos, los fariseos y los saduceos específicamente, como los ahora protectores, delegados de la revelación, del cuidado, de la interpretación y la enseñanza de la palabra del Señor, de la Torá, del Tanaj. Interesante esto. Estos son los separatistas, los fariseos. ¿Ok? Los fariseos comienzan paso a paso a imponer tradiciones, a añadirle peso a la palabra, a la Torá, al Tanaj. Resulta que entonces ya no era tan fácil el hecho de mentir, por ejemplo. A ver si me doy a entender con el ejemplo. La palabra dice que mentir no es correcto, pero ellos entonces le imponían castigos de más a la acción de mentir, o explicaban diferente la acción de mentir. Cuando se hablaba de adulterio, si bien es cierto la palabra en la Torá era clara y puntual sobre el tema, ellos le añadían otras cosas, otras sensaciones humanistas a la palabra para poder generar con esto una carga adicional. Esto es una estructura que vamos a ver plasmada mucho más adelante. Cuando aparece Jesús en escena, Yeshua, vamos a encontrar en Judá una estructura religiosa que no se parece en nada a lo que Dios le entregó a Moisés en Sinaí. Vemos un pueblo cansado por las cargas impuestas religiosamente. Vemos un pueblo fatigado porque es obligado por la clase sacerdotal a establecer una serie de tributos, una serie de cargas adicionales, una honra y demás cosas que la palabra no les había enseñado, que Dios no le había entregado a Moisés. Claramente vamos a encontrar esto en Mateo capítulo 23. Si tú vas a la palabra y lo buscas, vas a encontrar que en Mateo 23 Jesús hace todo un compendio habla profundamente contra los judíos rabinos, precisamente contra los fariseos. Ahora escucha esto. El judaísmo rabínico, porque aquí es donde viene el conflicto. Aquí es donde le dicen a uno, es que usted se está volviendo medio rabino, usted está entrando en esta línea. El judaísmo rabínico, a grandes rasgos, aparece hasta después del año 70 después de Cristo. Mira cómo históricamente te estoy llevando y te estoy demostrando que no tiene ninguna relación lo que nosotros hemos sido enseñados del judaísmo con lo que realmente es. El judaísmo rabínico aparece hasta el año 70 y posterior después de Cristo. Esto se provoca por una serie de revueltas donde varios emperadores romanos generan ciertas situaciones históricas y profanan una y otra vez el templo hebreo o el templo judío. Estas profanaciones hacen que haya dispersión,
o lo que nosotros conocemos como la diáspora. La diáspora es cuando el pueblo de los judíos sale de la tierra de Israel y se segregan por todas partes del mundo. Eso es la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel. En esta dispersión, los sacerdotes, los fariseos, establecen una nueva ramificación del judaísmo a la que llaman el judaísmo rabínico. Y es cuando empiezan a hacer establecimientos específicos en lugares específicos a los cuales ahora sí llaman universidades rabínicas. Ya no era de estudio de la Torá, sino rabínicas y demás. La observancia de los principios de la Torá en estas escuelas era de suma importancia siempre y cuando fueran ligadas con todas aquellas estructuras orales diseñadas por los fariseos. Los fariseos, si bien es cierto, conocían muy bien la ley, conocían muy bien la palabra de Dios, pero también estaban muy permeados por las doctrinas enseñadas por otros maestros que no eran Dios. Hoy quiero cerrar con esto. Tanto histórica como ideológicamente, te he mostrado que el judaísmo no nace como nos han enseñado que nace. El judaísmo no nace con la Torá. Que tú digas que tú estudias la Torá es absoluta y totalmente correcto, histórica e ideológicamente hablando. La corriente de pensamiento hebreo me lleva a mí a profundizar en la palabra, en la interpretación de la palabra, sabiendo y entendiendo que no tiene absolutamente nada que ver con un pensamiento religioso específico. Que tú denomines a Jesús como Yeshua es lo correcto, históricamente hablando. El próximo miércoles vamos a analizar por qué tanta adversión sobre esto. Y vamos a ver históricamente dónde nace el conflicto que usted y yo hoy podemos experimentar y el recelo y la incomodidad que tenemos cuando escuchamos hablar de lo judío o lo hebreo. Espero que de hoy en 8 puedas estar con nosotros. Sé que puede haber preguntas, pero sigamos adelante, porque sé que el Señor traerá respuestas a tu vida. Y lo más o lo principal de todo esto es, Dios traerá paz. Hoy ha sido, y posiblemente el próximo miércoles, va a haber mucha teoría, mucha materia, mucha historia. Pero es necesario entender el origen de las cosas. Para poder recibir la revelación de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, debemos aprender a recibir toda la palabra, no solo lo que queremos recibir. Te invito a que de hoy en 8 estés con nosotros. No te pierdas la segunda parte de este tema. Vamos a analizar históricamente después del año 70 después de Cristo, qué fue lo que sucedió y dónde nace el repudio sobre el pueblo de Israel y sobre la doctrina o la enseñanza de la palabra, lo que nosotros denominamos la Torá. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espero en el Señor que algunas dudas hayan sido evacuadas. Sé que el tema es complicado, pero con paciencia y paso a paso vamos a ir logrando desenmarañar cualquier duda que puedas tener referente a estos términos. Quiero invitarte al domingo. El domingo es un día especial. El domingo a las 10:30 vamos a estar juntos compartiendo la palabra que mueva nuestra identidad, que nos haga activarnos, caminar, declarar una palabra de vida en estos días de tanta situación conflictiva. Vamos a caminar en la palabra.
Vamos a caminar en las circunstancias de Dios. Y vamos a poder juntos, como una familia, una gran familia, avanzar hacia nuestro destino profético. Quiero bendecir a todas las personas que durante estos días se han agregado a nuestra comunidad, a nuestra familia de sembradores de amor. Les bendecimos, les amamos y declaramos sobre ustedes que el Señor de los cielos, el Señor Dios eterno, traerá para ustedes revelación de la palabra y una comunión clara y directa con su Espíritu Santo. Gracias a todos ustedes por sus aportes, gracias por sostenernos en oración. Estamos como iglesia avanzando, no estamos queditos, no nos estamos reuniendo físicamente, pero eso no significa que no estemos haciendo cosas importantes en Dios. Estamos avanzando, estamos caminando, estamos aprendiendo, estamos haciendo lo que nos toca hacer en la forma en la que lo podemos hacer ahorita. Pero vienen sorpresas pronto si el Señor lo tiene a bien y si las autoridades de salud no lo permiten. Vamos a estar reabriendo las puertas de nuestra congregación. Esté pendiente de nuestras transmisiones y de nuestros anuncios, porque pronto, si es la voluntad del Señor, vamos a volvernos a reunir en nuestra casa, la casa de sembradores de amor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Declaro sobre tu vida palabra de salud. En el nombre de Jesús, donde tú estás, declaro salud de Dios. Que puedas encontrarte con Jehová Rafa, el que sana, el que se encarga de todas tus dolencias. Y que se cumpla sobre ti la palabra de que Jesús, Yeshua, llevó sobre sí mismo todas nuestras enfermedades. Así es que te declaro sano en el nombre de Jesús. De toda afectación física, emocional, en el nombre de Jesús, eres libre de toda opresión, libre para testificar la grandeza de nuestro Señor. Nos vemos el domingo entonces a las 10:30. Bendiciones, abrazos, gracias por ser parte de esta hermosa familia creciente de sembradores de amor. Buenas noches.